puedo contar? ¿Qué le puedo decir? Normalmente siempre, en cada reunión, preparar una palabra es un desafío, siempre. Tener la convicción y la dirección de Dios para una palabra a compartir. A veces es más desafío que otros, a veces es más crisis que otras, a veces es más complejo que otras. Pero una reunión de Navidad, a ver, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? De Semana Santa vamos a hablar, de Pascua. Bueno, es como que es obvio, ¿no? Cae de maduro que la palabra va en la dirección del nacimiento, de la Navidad. Así que tendría que ser más fácil. Ya sabes lo que es, agarrás listo, algo ya prehecho, algo organizado, programado, y listo, hablas de Navidad, que Jesús nació y ya está, se terminó el asunto. Pero no es tan sencillo eso, sino que, ¿o será que yo a veces me resisto a las cosas tan lineales o tan directas en ese sentido, de que bueno, obviamente tiene que ser así, porque creo que no hay nada obvio en la vida? Entonces, hablando con el Señor sobre esto, sobre hacia dónde vamos, el Señor me puso una carga particular sobre el nacimiento, pero no específicamente sobre los efectos del nacimiento, que eso ya más o menos lo conocemos y es todo lo que cantamos y lo que estamos diciendo ahora, sino que el foco más importante del nacimiento no está en el nacimiento. O sea, se lo voy a decir con otras palabras que capaz que le pueda hasta sonar raro. El nacimiento de Jesús no importó para nada, no es un evento importante. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento, punto. Por supuesto que está totalmente cubierto y revestido de lo sobrenatural. Por supuesto que desde el primer momento hasta el último instante, con los acontecimientos que se fueron dando, fue un acto milagroso. Por supuesto que hubo, hasta los ángeles que vinieron delante de los pastores y le cantaron, o sea que no era simplemente algo más. Pero a pesar de esas cosas milagrosas y sobrenaturales, el nacimiento fue un nacimiento, nada más, no tiene nada más que eso. Porque lo importante, o así como lo importante en la vida de una persona, no es el nacimiento, eso es algo más que notorio, porque lo que normalmente se recuerda de las personas es su trayectoria de vida, es lo que hizo en la vida. Es más, si vamos a la historia popular, a la historia nacional o a nuestros feriados, póngale si quiere. Cuando nosotros tenemos algún feriado o celebramos algún feriado que tiene que ver con algún prócer, ese feriado está enfocado en el día, en la fecha de su muerte, no en la fecha del nacimiento. No recordamos, capaz que ni sabemos, no celebramos el día que nació Belgrano, ni que nació San Martín, ni que nació Güemes, ni que nació ningún otro. Sino que los días feriados tienen que ver con el día de la muerte. Porque en la muerte se está recordando, se está honrando en realidad toda una trayectoria de vida, y en la muerte hay un legado, hay algo que se dejó. En cambio, nacer puede ser, qué sé yo, todos nacen y muchos no hacen nada. Otros nacen y hacen algo con su vida. Y esta es la gran diferencia en la historia de Jesús, en lo que tiene que ver con Jesús. Es más, si hablamos de Navidad, ya se lo dije todos estos días, se lo dije la semana que pasó, Jesús no nació un 25 de diciembre, es una tradición más popular y comercial que otra cosa. El origen de la fecha de la Navidad no es cristiano, el origen de la fecha de la Navidad es pagano, el origen de la fecha, no me entienda mal, o sea, en un momento determinado se mezcló la política con la fe, así fue la historia, y el Imperio Romano queriendo obligar a la gente que ahora, porque se le ocurrió al emperador que ahora tenemos que ser todos cristianos, entonces simplemente cambiaron una festividad que ellos tenían, una festividad de uno de los dioses romanos, y en esa fecha dijeron, a partir de hoy, en esta fecha se va a celebrar el nacimiento de Cristo. Así que sí es cierto que no es una fecha realmente importante como calendario, que como dijo la pastora, que el arbolito no es nada, es simplemente, está lindo, bonito, me gusta, bien adornado, elegante, prolijo, me gusta, pero el arbolito también tiene una tradición que no tiene mucho que ver con el cristianismo, aunque el primero que armó un arbolito fue para celebrar Navidad y demás, que dicen que tiene origen pagano, dicen un montón de cosas que no las voy a comentar porque algunas son tremendamente burradas, o ya no vienen al caso en esta fecha, pero es algo que se celebra, se acostumbra, y qué mejor cosa que el día en que toda la humanidad recuerda o reconoce el nacimiento de Jesús, incluso aquellos que no creen en Dios, o sea, que no creen en la divinidad de Jesús, si toda la humanidad lo recuerda, ¿cómo nosotros vamos a hacer ahí, tanto los delicados, los legalistas, y decir, no,
no celebramos Navidad. Al contrario, lo hacemos más y de otra manera. Y le digo más, hasta me gustaría hacerlo más grande todavía, hacer algo más notorio, hacer algo que impacte más, que tal vez con el correr de los años algunas cosas se puedan ir sumando, se puedan ir agregando, para que todos reciban el mensaje navideño, ese famoso que se dice popularmente el espíritu de la Navidad, que es ese mensaje de amor, ese mensaje de unidad, ese mensaje que cuando usted empieza a rascar, se olvidan totalmente de Jesús y pasa a ser solamente el foco de Papá Noel, nada más. Papá Noel, arbolitos, regalitos, nada más, otra historia. Pero lo importante del nacimiento, o lo importante de la fecha de la Navidad, no está en el nacimiento, sino en lo anterior al nacimiento y en lo posterior al nacimiento. Sí es cierto que si Jesús no hubiera nacido, un montón de cosas no hubieran pasado. O sea, obviamente sí, tenemos un punto de partida, partimos de un momento, Jesús nació. Pero a partir de ahí, todo lo que sucedió a posteriori de eso es lo que determina si Él vino a cumplir un plan o no, si estaba en el propósito de Dios o no. Es más, las cosas que vinieron a suceder después, en los primeros años de la vida de Jesús, fueron delineando si realmente Él era el Mesías, el Salvador, si Él era el Señor, si era Hijo de Dios, o quién o qué era. Creo, solamente basándome un poquito en la palabra, sin ir a ninguna historia medio fantasiosa por ahí, si usted puede leer un poquito, que la única persona que más o menos tenía el entendimiento de quién era, de quién se trataba, era su mamá. El momento que fue presentado, Jesús a los 8 días de nacido fue presentado, iba a ser presentado al templo, y antes de llegar a ser presentado al templo para ser circuncidado, un hombre, un anciano, lo toma en la puerta antes de entrar al templo y empieza a orar y suelta una palabra profética sobre el bebé y dice, en otras palabras, ya me puedo morir porque mis ojos ya vieron a la salvación. Entonces ahí está determinando algo y dice a continuación en ese texto que María, su madre, guardaba todas esas cosas en su corazón, porque ella había recibido una palabra directa, específica, en el momento de la anunciación, sabiendo qué es lo que iba a hacer, quién era el que iba a nacer y todo lo que iba a pasar con su vida. Pero los primeros años de la vida de Jesús, hasta el momento en que Él se manifestó, o sea, aproximadamente a los 30 años, para la gente era el hijo del carpintero, el hijo de José y de María. Yo supongo que de chico sería un chico como cualquier otro, que jugaría como cualquier otro, que haría tal vez travesuras como cualquier otro. Capaz a algunos les gusta idealizar lo que era santo desde el primer momento, y sin embargo sería un chico normal como cualquier otro, porque después lo vemos de grande que cantaba, que se reía, que jugaba, que participaba de las fiestas, que a los chicos les caía en gracia, lo que quiere decir que era agradable o que era un tipo copado para los demás. O sea, no era un ser extraño, místico, esa imagen que a veces nos quieren mostrar acerca de Jesús. Pero la Biblia dice algunas cosas, y esas son las que le quiero decir, empezando justamente con esa palabrita, nacimiento. Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, ¿qué tipo José, no? Decidió romper en secreto el compromiso. Lo que le hubiera correspondido hacer según la ley y la tradición era exponerla, era escracharla públicamente, y es más, que eso a saber del Sanedrín, de la junta de los jueces de la ley, tenían que haberla apedreado, tenían que haber muerto apedreada. Pero como dice, era un hombre justo, entonces se hizo el sota, se iba a ir, se iba a escapar sin que nadie sepa nada, cosa que lo que estaba haciendo José, para que usted piense un poquito en la personalidad de este tipo, para que se termine diciendo de él que él abusó de ella, que él se propasó con ella, que la dejó embarazada y se fue. Entonces, eso muestra el carácter de ese hombre, que después es muy, muy poco lo que sabemos respecto de él a través de la Biblia. Versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí él empieza a compartir cuál era el propósito de Jesús. Eso es muy interesante porque así nos pasa a veces a los hombres en el entendimiento de qué es un hijo, en el entendimiento de darnos cuenta
que ese que está por nacer o que ya nació es un hijo, es nuestro hijo. Porque mamá lo lleva en la panza y desde el día que mamá se entera que está embarazada ya es mamá. Le cambia la cabeza, le cambia el pensamiento, le cambia todo, ya es mamá. Entonces ya empieza a acunar en su vientre a su hijo esperando el día que nazca. Pero el padre, y sin desmerecer a nadie, y para que todos lo entiendan, tal vez si alguna hermana no lo ve de esa manera, el padre acompaña, aunque conscientemente sabe, acompaña todo el proceso hasta el día que nace. Entonces, varios meses después que la mamá, el papá de golpe se entera que tiene un hijo. Y al momento de tocarlo, o de tomarlo, o de sentirlo, bueno, pasa todo eso que ocurrió antes en la mujer. Como en este caso, primero se entera ella y después se entera él. No puedo olvidar cada momento en los que pude, capaz que con algunos retrasos o qué sé yo, porque nunca me la hicieron fácil, pero tener a mis 5 hijos en brazos y es más, levantarlos así al cielo y presentarlos al Señor teniendo apenas horas de nacido, cada uno de ellos nada más. Pero continúa y dice, mire lo que dice versículo 22, y acá está el punto en el que me quiero detener hoy. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo tenía que ver con un propósito, tenía que ver con un cumplimiento. Dice, para que se cumpliera. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, lo importante del nacimiento de Jesús no fue el nacimiento en sí. Es más, lo importante del nacimiento de Jesús ni siquiera fue el nacimiento milagroso virginal, de que su madre fuera virgen, aunque obviamente que es totalmente sobrenatural. Sabe que, capaz que sabe o no sabe, en algunas especies animales, del reino animal, existe algo que se llama partenogénesis, donde incluso puede ser hasta que vaya cambiando de sexo, pero puede llegar a haber un embarazo sin participación del otro. O sea, uno solo, la madre sola puede a sí mismo quedar embarazada de sí misma. Eso existe en algunas especies, en algunos pescados, por ejemplo, existe eso. En el ser humano, aunque muchos somos pescados, no existe eso, sino que no hay vuelta de hoja. La biología y la biología molecular y la genética de la raza humana es tan específica que es imposible que se pueda gestar partiendo de uno solo. Porque en el sistema biológico, cuando no quiero ser muy complicado, pero cuando se produce el momento de la gestación, la madre aporta el 50% de la carga genética porque no tiene más, porque sus óvulos solamente contienen el 50% de la carga genética. Entonces es imposible que se pueda formar un ser humano. Se requiere del 50% de la otra parte, que es la que aporta el padre en primera instancia. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal, nacimiento sin sexo de por medio, fue totalmente sobrenatural y totalmente milagroso. Pero a pesar de eso, eso no es lo más importante del nacimiento. ¿Qué sé yo? Le podría sumar otros datos, como la famosa, porque ahora estamos pasado mañana es Nochebuena, el miércoles es Navidad, y dentro de, ¿cuánto? A ver, 10 días, 15 días, me pierdo la cuenta, tenemos que poner los zapatitos porque vienen los reyes, ¿no? Ponga los zapatitos, límpielo los zapatitos, póngale talco aunque sea primero, porque si no, los camellos pobres, ¿no? Se van a... de tanto que vienen caminando, póngale pastito, pero fresquito, no sequito, no sea rata. Si no tiene pasto, póngale unos dólares que son verdes, más o menos también les sirve. Se va a poner contento el señor Rey Mago cuando pase por ahí. Me acuerdo de las historias de chico poniendo los zapatos con el pastito en la casa de mi abuela, y es impresionante las cosas que pueden pasar en la cabeza de un chico. Pero a lo que iba es a esto. Tampoco ese evento milagroso, maravilloso, impactante, que es el de la aparición de los reyes, que dicen que en un momento determinado estaban en su tierra lejana, en Medio Oriente, la zona de Arabia, estaban en su tierra lejana y vieron una estrella. Y digo, si vos ves una estrella, pedís 3 deseos y ya está, no se te ocurre otra cosa. Pero los tipos vieron una estrella y entendieron que había nacido el Mesías. ¿Cómo sabían eso? Por conocimiento de textos, de libros, de palabras que se transmitían de generación en generación o de pueblo en pueblo. Entonces se montaron en sus camellos y empezaron ahí, siguiendo la estrella. Dígame si eso no es milagroso, si no toca lo fantasioso. Para muchos es pura fantasía.
Sin embargo, existen registros astronómicos de que aproximadamente en el año tal, aproximadamente en la fecha tal, aproximadamente en la región de Belén, hubo un cometa que transitó por esa tierra. Entonces, ¡oh, qué curioso! ¿Cómo? Era un cometa, no era la estrella de Belén. Claro, mirá qué curioso que Dios preparó un cometa para ese día. Así es como funcionan las cosas. Un evento sobrenatural que impactó. Llegan los reyes, los regalos y toda la historia, aunque en nuestra práctica son 15 días después, y le voy a romper un mito. En nuestra práctica son 15 días después, pero en la Biblia los reyes no llegaron a los 15 días. En la Biblia fue 2 años después. O sea que cambió un poquito la historia. No encontraron a Jesús en el pesebre los reyes. La cosa ya era un poquito cambiada de cómo se encontraba la cosa. Pero no importa eso. Más allá de ese evento sobrenatural y milagroso, de la estrella de Belén o de los magos de Oriente que vinieron a honrarlo y adorarlo, hay otra cosa que todavía es más importante y es más impactante. Y se trata del hecho de que el nacimiento de Jesús era un evento profetizado, era un evento esperado, era un evento anunciado desde el tiempo antiguo. Lo que nos lleva a un plan mucho más amplio, mucho más grande. Lo que nos lleva a enfocarnos tal vez en las promesas. Lo que nos lleva a pensar un poco, incluso me voy hasta Génesis, a pensar en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Cuando en un momento determinado, cuando Adán peca junto con su esposa, entonces se rompe el pacto original del hombre. En ese momento Dios ya tenía pensado un plan alternativo que en realidad desde el principio era el plan original, ya lo sabía, entonces ya dijo que iba a haber un profeta que iba a ser el que iba a sanar y restaurar y tendría que buscar el texto, pero no viene al caso en este momento porque me quiero detener en esto, en cumplimiento. Para que se cumpla la palabra dicha por el profeta que dice, y el versículo 23 transcribe la palabra, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esa palabra está en Isaías capítulo 7, en medio de un contexto de crisis. Qué raro Dios hablando en medio de las crisis. Dios tan predecible y monotemático que tenemos, como escribí esta mañana respecto de las crisis que uno siempre tiene. Y si alguien cree que no las tiene, agárrate fuerte, cinturón de seguridad, porque te vas a pegar un palo en cualquier momento, así que no tengas ningún problema, que ya va a llegar. Y no es maldición, al contrario, es bendición para que a través de ella crezcas. Israel estaba delante de una guerra, estaban a la puerta de una invasión, Asiria quería conquistar la tierra, conflictos se habían olvidado de Dios como tantas y otras veces, y Dios viene al rey. Dios, por medio del profeta Isaías, le trae una palabra al rey, y como el rey estaba en cualquiera, Dios tenía un plan, Dios quería restaurar, Dios quería rescatar, pero como el rey estaba en cualquiera, como hablamos estos días cuando nos corremos del foco, cuando no prestamos atención a la meta a la que tenemos que llegar, cuando estamos mirando otra cosa, cuando nos distraemos con otra cosa, cuando en vez de poner el foco en lo que Dios quiere para nosotros, ponemos el foco solamente en lo que yo quiero para mí, como la palabra de ayer respecto de Jonás. Entonces, haciéndose un poquito lo espiritual, el rey Acaz, así se llamaba, dijo, no, Dios no tiene nada que decirme, ¿cómo voy a molestar a Dios con estas cosas? Y ahí viene la palabra específica que es esta de Isaías 7:14, donde le dice Isaías al rey, ¿verdad que sin lente la Biblia no funciona? Por tanto, el Señor mismo te dará señal. Lo que le había dicho el profeta, lo que Dios le había dicho al rey es, Dios le había dicho al rey, pedime señal. Ayer hablé de las señales y varias otras veces hablé respecto a las señales. Ayer hablé en ese momento que estaba diciendo que cuando vos te corres del propósito del Señor, te corres de las metas de Dios, cuando te enfocás en tus propias metas, te agarrás de lo primero que venga para decir, Dios me habló, y es una señal. En el caso de la palabra de anoche de Jonás, él se quiso ir del llamado, se fue hacia el puerto, encontró un barco, dijo, qué casualidad, el barco va donde yo quiero ir. Entonces Dios me está confirmando, esto es de Dios, me tengo que ir. Pero también te dije que en realidad él lo que quería era irse, así que cualquier colectivo lo llevaba bien. Y si el barco en vez de ir para Tar, si se hubiera ido para Buenos Aires, el tipo también le venía bien el barco que fuera, porque se quería alejar del propósito del Señor. Entonces ahí, y lo quiero repetir este punto porque me importa esto para que lo entendamos, el tema de las señales
Ojo con las señales, o cuando pedimos señales, o cómo pedimos señales, o qué caso le hacemos a las señales, o qué señales tomamos. Porque las señales que son válidas delante de Dios son las señales que Él da. Incluso cuando pedimos, son las señales que Él nos hace pedir. Como cuando le dijo al profeta Ezequiel, diciéndole, ¿qué me decís de estos huesos? ¿Van a vivir o no van a vivir? No sé, Señor, tú lo sabes. Bueno, andá y deciles. Lo que Dios te manda a hacer específicamente es lo que Él se va a cumplir. Porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Porque todo viene de Dios y vuelve a Dios. La Biblia es así, es circular. Todo se conecta con todo y todo está enganchado una cosa con la otra. Entonces le dice, pedime que te dé señal. No te quiero pedir señal. Entonces Dios mismo te va a dar una señal de lo que va a pasar con sus vidas. Y los acontecimientos que van a suceder respecto de la nación y de la tierra. Y hay un montón de cosas que siguen adelante que tienen que ver con eso, respecto de las señales, sí, si las señales no, pero enfócate en lo que Dios te está diciendo. A veces hacemos el culto a San Gedeón. Yo cada vez que hablo con alguien, a lo largo de muchos años, hay algunos puntos en la fe que uno los aprendió mal y no se quieren ir, son como espinas que están ahí, ¿no? Son como abrojitos que no se van. Entonces, cuando uno aprende algo mal, por más que después lea otra cosa, escuche otra cosa, siempre vuelve a la primera enseñanza. Por eso es tan importante que traiga a los hijos a sus chicos a la iglesia, para que aprendan bien valores cristianos. Entonces, cada vez que uno habla de señales, lo que se pone ahí arriba es Gedeón. Pero Gedeón pidió señal y Dios le dio. Y si Dios le dio, entonces es porque Dios te da señales. Pero es el único caso en la Biblia y con un propósito muy específico de por qué sucedió de esa manera. No hay otro caso en la Biblia que repita la situación como fue el caso de Gedeón. ¿Sabe de qué le hablo? Le digo de qué estoy hablando. En el momento en que Dios llama a Gedeón, lo necesita a él para liberar al pueblo. Gedeón tiene crisis personal porque tiene un problema de identidad, porque tiene un problema de autoestima, porque tiene un problema de sentirse menos, porque él se cree poca cosa, él se piensa que es el peor, del último de los últimos, él se cree que Dios se olvidó de él, entonces dice, yo no soy nada, a mí me vas a usar. Y en ese proceso, cuando Dios lo llama, Gedeón le dice a él, Señor, mira, por favor, para yo estar seguro, ¿viste? Si de verdad vos me estás llamando, hacemos un jueguito, que dejo un pedazo de lana en el campo. Y cuando cae el rocío, que se moje solamente la lana y el campo no. Dale. Bueno, le dice Dios. Al día siguiente era como le había pedido. Ay, Señor, gracias. Pero mira, Diosito, por las dudas, porque capaz que yo entendí mal o te lo expliqué mal, porque a veces yo no sé hablar muy bien. Entonces, hagamos al revés, a ver si de verdad vos me estás hablando. Yo le pego un voleo a Gedeón en ese momento que usted no se imagina. Hagamos al revés. Vamos a hacer de vuelta. Dejo otra vez el bollito de lana en el campo. Y ahora que todo el pasto se moje, pero la lana no. Dale, Diosito. Bueno, Gedeón, está bien. Y así volvió a pasar lo mismo. ¿Por qué Dios responde al capricho infantil y necio de Gedeón? Porque Dios tenía un propósito con Gedeón. Como decía ayer, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Gedeón. Necesitaba a Gedeón que estuviera puesto en pie para que se convierta en libertador. Necesitaba que en un momento determinado él salga al frente de la batalla y dirija un ejército. Necesitaba que salga a decirle a la gente y enfrentar después a los filisteos y a los madianitas. Necesitaba a Gedeón puesto en pie. Entonces Dios tenía que trabajar en la fe, en el carácter, en la estima, en la seguridad, en la identidad de Gedeón. Entonces lo soportó. Como Jesús dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero cuando no es la situación así, sino lo general, cuando Dios te está hablando, vos te acercás a Dios, no hagas la San Gedeón. Hacé lo que tenés que hacer, porque la señal, como ahora mismo te voy a leer, la señal que Dios te da es el cumplimiento. La señal la tenés después al haber visto que realmente eso es lo que Dios te dijo. La señal la vas a tener cuando creas lo que Dios te manda hacer, metas mano en lo que Dios te manda hacer, empieces a caminar en lo que Dios te manda hacer y veas que resultó. Entonces dijiste, sí, Dios me lo mandó a hacer. Y digo, pero así cualquiera, así no. ¿Qué gano con eso? Y lo que gana con eso es, así como Dios trabajó en Gedeón,
en su personalidad, en su carácter y todo lo demás, así Dios trabaja en vos, en tu fe. Porque las cosas de Dios no son por vista, las cosas de Dios son por fe. Entonces Dios quiere que vos creas sin ver. Porque no le sirve a Dios y no te sirve a vos que todas las cosas las hagas con la convicción de la vista. Porque vos tenés que dar pasos sin ver. Eso es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Lo que había hablado entre Gedeón y ¿dónde está? Jueces 6:17. Lo que le dijo Gedeón a Dios por medio del ángel: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Entonces en ese momento era para afirmar esa convicción. Vos no necesitas afirmar una convicción. Y si necesitas afirmar una convicción, dice el libro de Romanos que lo que tenés que hacer es empezar a escuchar palabra, recibir palabra, conectarte con la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Cambian los tiempos, cambia la manera, cambia las épocas, cambia la forma, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Vuelvo a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese cómo es el tema del cumplimiento. Dios te va a dar una señal, le dice. Y el versículo siguiente dice: la Virgen va a tener un hijo, va a concebir y va a dar un hijo. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuándo vas a ver la señal? Después que haya nacido, no antes. No busques señales, no busques confirmaciones, busca cumplimientos. Para buscar cumplimientos tenés que meterte en el camino del Señor. No esperes que Dios te confirme para hacer las cosas. Haz las cosas para que Dios te confirme. No esperes que Dios te repita lo que ya te dijo. Haz lo que Dios te dijo y vas a ver el resultado de lo que Dios te dijo. No esperes que vengan 300 profetas a decirte la cosa. Haz lo que Dios te dijo, porque hay un momento en el que Dios no se va a mover más. Y si estás esperando otra vez que Dios te hable, como en el caso de Gedeón, si es que Dios no tiene un trato especial con vos, o Dios no tiene que tratarte en algún área especial con vos, Dios no lo va a hacer. Y lo que va a hacer Dios es cambiar de herramienta y se va a buscar a otro. Lo más importante, o lo importante del nacimiento, ni siquiera fue esa señal. Lo más importante del nacimiento fue el cumplimiento. Antes del nacimiento de Jesús, la Biblia no dice exactamente los años, hablamos de 400 años, son un poquito más, son como 420, 420 y pico de años en los cuales Dios se corrió del pueblo, precisamente por esto, porque solamente el pueblo quería hacer las cosas sin convicción y se había empezado a alejar de Dios. Ya no creía las palabras de Dios, como Acaz, no obedecía las palabras de Dios, iba atrás de sus propias palabras. Entonces en un momento determinado Dios empieza a hacer silencio. Es más, teológicamente se conoce a ese periodo, el periodo que transcurre entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Teológicamente, onda de instituto bíblico, no es muy productivo, no sirve, pero yo le cuento, se llama el periodo de silencio, o los 400 años de silencio. Y en las Biblias viejas, las de ahora no, bueno, ya ahora casi no hay mucha Biblia, ¿no? O no sé si seguirán vendiéndose igual. En las Biblias viejas, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento había una hoja en blanco. Parece que alguno la vio alguna vez, ¿no? Y esa hoja en blanco representaba precisamente que durante todo ese tiempo Dios no soltó palabra. No había palabra de Dios. Entonces, por 400 años Dios hizo silencio. Por 400 años Dios no se manifestó al pueblo. Por 400 años el pueblo anduvo sin rumbo, errante. Por 400 años Dios no hizo absolutamente nada. Preparando también, procesando al pueblo cuando la condición se dio en el momento determinado, después de haber pasado los 400 años o los 400 y pico de años que pasó, Dios trae el cumplimiento del tiempo, y con el cumplimiento del tiempo viene el cumplimiento de la promesa. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué no pasó antes? Y porque el pueblo tenía que ser procesado. ¿Y por qué tu promesa no se cumple antes? Y porque tal vez tenés que aprender un poquito más. Es más, le voy a decir algo más. El pueblo estaba en opresión. Vivían, muchísimos años fueron de esclavitud.
Vivían oprimidos por el imperio. Fueron pasándose distintos imperios. El último, el vigente acá, era el imperio romano, que estaba ejerciendo opresión y esclavitud sobre Israel. En un momento determinado viene esto, nace Jesús. Entonces, se cumplió la promesa, pero la promesa era el nacimiento. No era la salvación, no era la redención, no era salir de la esclavitud. La promesa era el nacimiento. Pasan los 400 y pico de años, se cumple el día, llega el cumplimiento del tiempo, nace Jesús, pero siguieron siendo esclavos, siguieron estando oprimidos, siguieron estando bajo Roma, todo siguió igual. Tuvieron que pasar todavía 30 años más para que recién se establezca el plan de salvación y aparezca ahí la luz de la salvación espiritual. Tuvieron que pasar muchos años más para que empiece la liberación nacional, natural del país. Porque cuando Dios te da el cumplimiento, se activa el tiempo del proceso de Dios. Pero todavía tenés que esperar que ese proceso se cumpla. Cuando recibís una palabra o recibís una promesa, eso no quiere decir que ya esté todo dicho. Cuando recibís una palabra o una promesa, no quiere decir que ya se terminó. Cuando recibís una palabra o una promesa, no quiere decir que ya estés 10 puntos. Significa que empieza el cumplimiento, el tiempo, de un proceso que te va a llegar a la plenitud. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo les dará una señal. Y mirá lo que dice el versículo siguiente, 7:15 de Isaías. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso mismo pasó con Jesús. Nació, pero hubo que esperar un tiempo todavía. La señal es el cumplimiento. El cumplimiento no lo es todo. Si estás esperando una promesa, no dependas de señales, depende del cumplimiento. Cuando se cumpla la promesa, empezá a activar. Poné vos la fe en acción. Ponete delante de lo que Dios va a hacer. Ponete al frente de lo que Dios quiere hacer con tu vida. No esperes más señales ni confirmaciones. Empezá a hacer para que Dios haga en vos todo lo que Dios quiere hacer todavía con tu vida. Cuando Dios te da una señal, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios controla los tiempos y llega al cumplimiento del tiempo, la señal, el tiempo y la promesa se cumplen. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Después de la profecía del nacimiento, viene la profecía del establecimiento. Lo que dice, cuando se cumpla el tiempo y cuando Él nazca y cuando al final las cosas empiecen a darse, van a ser alguien que sí va a ser el que te va a traer a vos salvación. Van a ser alguien que sí va a traer sobre tu vida bendición. Y empieza a dar esta descripción. La descripción de Isaías, que es una descripción profética sobre Jesús, y lo menciona a él con los títulos espirituales. Y dice, admirable, que está por encima de todas las cosas, consejero, que es la palabra fiel y segura. Por eso siempre me impactó esta mañana el Salmo 142, y cuando a veces uno anda con situaciones, las que sea, graves o tontas, las que fuera, a veces, como la mujer de flujo de sangre, dejamos a Dios al final, lo dejamos para último momento. Intentamos resolver las cosas a nuestra manera. O hacemos berrinches, o pataleamos, o discutimos. O buscamos que uno me dé una mano, que el otro me ayude para salir de esta, qué sé yo. Un montón de cosas, reacciones que podemos tener. Y sin embargo, lo que veía en esos versículos, Salmo 142, 1 y 2, que decía todo el tiempo, a Él, clama a Él, anda delante de Él, pedile a Él, habla con Él. Como dice el otro, que no me acuerdo si es el 122, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, quien hizo los cielos y la tierra. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y así cuando dice Padre eterno, en el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.
que es la forma profética de Isaías de decirnos a nosotros, para nosotros, en este tiempo, en esta época, se puede vivir de otra manera. Porque cuando vos te arraigás en Cristo, cuando vos lo recibís a Él, cuando empezás a vivir una vida cristiana, cuando entendés el concepto del nacimiento y permitís que, voy a decir la frase evangélica famosa, Cristo nazca en tu corazón, cuando eso sucede, entonces subís de nivel espiritual, cambiás de nivel espiritual, estás en un terreno, en una posición distinta. Ya no estás delante de los demás en la misma posición que están los demás. Ya no estás sujeto a las mismas cosas que está sujeto el resto del mundo. Ya no dependes sobre tu vida, no dependés vos de las situaciones espirituales terrenales, sino de las situaciones espirituales del reino de los cielos. Estás en otra posición espiritual. Por lo tanto, lo dilatado de su imperio y su paz no tienen límite. Si vos permanecés en Él, como Israel en la tierra de Gosén durante la época de Egipto, estando Israel en esclavitud en Egipto, si vos permanecés en Él, cuando en Egipto había muerte, en Gosén había vida. En Egipto había sequía, en Gosén había agua. En Egipto había piojos, en Gosén no las había. En Egipto morían los animales, en Gosén seguía con el ganado. Es un nivel distinto, de una vida distinta, que no tiene nada que ver con el nacimiento, pero todo empieza con el nacimiento. Porque en definitiva, bueno, casi siempre lo digo para Semana Santa eso, pero en realidad es el combo de las dos cosas. La fiesta cristiana más importante no es la Navidad, la fiesta cristiana más importante es Semana Santa o la Pascua. Porque como le dije de los feriados, donde estás sellando, celebrando, honrando, reconociendo lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo no fue en el nacimiento, lo que Dios hizo fue en la muerte de Jesús. Porque en la muerte de Jesús, derramamiento de sangre, morir en la cruz, a tu favor, rompió el mundo espiritual, cambió el mundo espiritual, hizo una separación en el reino de los muertos, se puso de un lado a los que creían, de otro lado a los que no creían, tomó control y autoridad sobre el dominio de la muerte, ejerció autoridad sobre el infierno y sobre los demonios, y levanta una bandera de victoria y te toma a vos en su carro de victoria. Ese es el plan de salvación y ese es el impacto y el efecto de la Semana Santa, de la Pascua, que empieza con la muerte. También hay un proceso de 2 o 3 días que todas las cosas tienen que ver con cada cosa. Pero en definitiva todo empieza con el nacimiento, el hecho de entender, sí, Jesús nació. Por eso en la previa, hoy como 2 días antes, empezamos a preparar nuestra mente y corazón. Así como en la previa de cada día de alcanzar la eternidad, vivimos en una gran previa de eternidad. La eternidad empieza cuando conocemos al Señor. La eternidad empieza cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra eternidad propia, nuestra vida eterna se activa cuando le decimos a Él sí. Somos librados de la condenación, somos librados del infierno. Se abre para nosotros un camino derecho, recto, a lo que el mundo conoce como el cielo, que es la vida eterna en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, es toda esta gran previa de lo que va a pasar. Así como la previa de la Navidad o de la Nochebuena. En la previa de lo que va a pasar, tenemos que también ser procesados, ser tratados, ser edificados. Ajustar nuestros caminos para ponernos en sintonía con lo que Dios quería hacer, revisar cómo andamos, examinar la senda de nuestros pies, fijarnos si tenemos que hacer algún pequeño o gran ajuste, tal vez pegar un volantazo o capaz que simplemente ajustar un poquito el volante. Tal vez de golpe te das cuenta que estabas yendo para un camino equivocado, entonces en esta gran previa, parar en el momento, detenerte en el camino, hacer la curva que tenga que hacer o pegar un giro en U donde fuera, y empezar a dirigirte hacia el lugar que tenés que alcanzar. Todo eso es el proceso de la gran previa que va desde el nacimiento hasta la vida de Jesús, hasta la muerte. Porque Él nació con un propósito, como cada uno de nosotros. Vivió con un propósito y murió con un propósito. Pero esa gran previa que tiene que ver con nosotros, que nos involucra a nosotros, está escrita en el propósito del nacimiento. O sea, le repito, nació con un propósito, vivió con un propósito, murió con un propósito. Murió para salvarnos, vivió para mostrar el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, nació para reinar delante de un pueblo.
para abrir un camino para que nosotros lo podamos conocer y poner nuestra vida delante de Él. Repito y cambio de capítulo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lucas capítulo 2, y ahí ya vamos terminando. Por aquellos días, es el otro relato del nacimiento. La Biblia tiene dos relatos de nacimiento, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2. En los dos se describen los antepasados de Jesús, están las genealogías, todos los antepasados. Y si uno lo empieza a indagar, se va a dar cuenta que los nombres no coinciden. Entonces dice, ¿ves que la Biblia es trucha? La Biblia miente. Porque empiezas a mirar la genealogía de Mateo y dices, mira, y después miras la genealogía de Lucas y dices, pero ¿y este nombre no está? ¿Y este otro? Este sí está. Hay 3 nombres que se repiten nada más. Y el resto, todo verso esto, todo cuento. La Biblia miente, total está escrita por los hombres, más vale que es mentira. Lo que pasa es que el enfoque de cada libro está dado en quién es el receptor de cada libro. El libro de Mateo está escrito para los judíos, el libro de Lucas o la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, está escrito para los griegos, que tienen una visión distinta de la vida. El libro de Mateo, escrito para los judíos, se detiene en el punto legal. Tenían que mostrar la filiación, como mostrar el ADN de Jesús, para demostrarle a la gente que Él era al mismo tiempo judío y descendiente de Dios, y que cumplía la profecía del nacimiento. A los griegos eso le importaba 3 cuernos, no les interesaba nada eso. Los griegos se fijaban en que realmente había nacido de una mujer que en definitiva era virgen. Entonces se presentan 2 linajes distintos, linaje paterno y linaje materno. Pero entonces puedo decir, pero José no era el padre, era el padrastro, no era el padre. Entonces, ¿cómo hace el linaje paterno? Y por eso dice en un momento, y era según se creía hijo de José. Porque la autoridad legal estaba dada en nacer de una mujer judía y la autoridad legal estaba dada en quien decidía ponerle el nombre, ya sea adoptivo o no. Por los 2 lados, la Biblia demuestra que Jesús cumplía los requisitos para ser quien decía ser. Y para hacer esto que tiene que ver con lo que le quiero ir ahora, el propósito de su nacimiento. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y esa es la historia que todos conocemos, de María en el burrito y José yendo de casa en casa, y después nos queda esa imagen romanticona de que le hacen un lugarcito, pero no entendemos, porque el romanticismo nos roba un poquito la idea. No entendemos que el pesebre es lo que nosotros sabemos que es, pero no nos damos cuenta que es. Para nosotros pesebre es la cuna de Jesús. Así lo pensamos. Un pesebre es la cuna de Jesús, pero el pesebre era el establo donde dormían los animales, donde comían el heno, donde tomaban el agua. El pesebre era el lugar donde los animales hacían caca y pis. El pesebre era el lugar donde había olor a bosta. El pesebre era el lugar donde los animales los encerraban. O sea, mucha honra y gloria me parece que no tenía. Mujer, te pregunto, ¿te gustaría parir en medio de los animales? ¿Y de la bosta? ¿Y del meo? ¿Y de los olores? Bueno, vamos a hacerlo más limpito. No hay bosta ni meo ni olores. ¿Te gustaría parir sobre la paja? Ese es el impacto del que tenemos que entender del nacimiento, no la parte romántica del pesebre, al punto que fue capaz de humillarse para manifestar su vida sobre nosotros. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor.
Y ahí tiene cumplimiento con la otra parte que yo le dije. El momento del nacimiento fue sobrenatural y el impacto cultural, el impacto social, donde todos vieron algo. Vieron la estrella, vieron los ángeles, descienden los ángeles, le hablan a los pastores. Y aparece ese texto tan conocido. Hoy recordaba con mis hijas, que seguramente usted lo habrá escuchado alguna vez. Para mí es hermoso, a nadie le gusta. ¿Dónde está nadie? La misa criolla de Ariel Ramírez, ¿no? Hermoso, que es prácticamente, es una, no diría un himno, pero es una canción cultural folclórica cristiana, donde se canta esa parte tan linda que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¿Cómo la conoce? Está re buena, ¿no? Podemos hacer esa un día si querés. Bueno. Porque yo hoy me quedé pensando, le decía a Nadia, che, hoy es culto de Navidad, no cantaron una canción de Navidad. Es más, me empieza a cantar Resucitó. Vos no sos consciente que en un momento estaba diciendo Resucitó, ¿no? No sos consciente. Bueno, vos no sos consciente, ¿no? Che, ¿vos no pagaste la cuota? ¿Estás en algún problema con los chicos? ¿Hay crisis? ¿Hay grieta? No, porque yo digo, ya vuelvo. Yo digo, a vos ya en la transmisión no salís. Te tienen castigado porque la cámara por la pared llega hasta donde estoy yo. ¿Acá salgo yo? Mariano, hasta que no veo. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ok. ¿Acá? Hasta acá. A él no. A propósito lo tenemos ahí para que nadie lo vea. Pero encima hoy le metieron todo el coro adelante. Así de recastigado. No te ven ni allá ni te ven de acá. Paga, tira unos mangos algunos. A ver si ya capaz que cambia la cosa. Dice entonces, lo que acaba de cantar tan bonito usted, repito de vuelta, el ángel le dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Propósito en su muerte, traer salvación, morir por nosotros, derramar su sangre, romper el velo y abrir el acceso a la vida eterna. Propósito en su vida, mostrarnos un camino, generar ese impacto del reino de los cielos, hacer manifestar y descender el reino de los cielos, para que se vea que el reino de los cielos estaba entre nosotros. Propósito del nacimiento, les ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cortito ahí lo dijo todo. Este ángel encerró todo lo que significa la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, incluso el ministerio eterno y salvador. Hoy vino sobre ustedes alguien que le va a traer salvación, alguien que es el ungido. Cristo significa ungido, que quiere decir que es aquel que tiene la capacidad dada por Dios para cumplir la tarea a la que fue llamado. La unción es eso, la unción es una herramienta espiritual que Dios te da para que vos puedas hacer lo que Él te manda a hacer. Por eso digo que cuando Dios te llama para algo, eso significa que tenés la capacidad para hacerlo. Si Dios te llama para cualquier cosa, no creas que no podés. No, que no te agarre el ataque de Moisés. Ay, no, que no sé hablar. Ay, no, que yo no puedo. No, si Dios te llama, podés. Porque no depende de vos. Depende del que te llama y del que va después con vos. Esa es la unción. Cristo es una palabra griega que es la traducción de la palabra hebrea Mesías, Mashiach en realidad, que significa ungido. Entonces Cristo es ungido. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? Ungido, el que reúne todos los requisitos y tiene la capacidad para hacer aquello que fue mandado a hacer. ¿Qué fue mandado a hacer? Traer salvación para vos. Y termina diciendo la tercer pata, que lo mencioné ayer diciendo, a veces lo decimos pero nos olvidamos, un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Y qué es Señor? Es dueño. ¿Y qué es Señor? El que manda. ¿Y qué es Señor? Era un título nobiliario. Por eso dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Era un título que lo pone a la altura de los lores, que la palabra lord en inglés es Señor. Es un título que representa su autoridad, que vino para ser tu dueño, como dice después Primera de Pedro. Hablando de nosotros, los cristianos, dice que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo para
elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, no cuestionar, ponernos bajo su manto, bajo su autoridad, para que Él, como decía ayer, Él dirija nuestros caminos, Él dirija nuestros pasos. Y si Él dirige nuestros pasos, ¿qué puedo saber yo de mis caminos? Que deje mis planes, mis propósitos, mis metas delante del Señor. Que me permita ser guiado por Él. Que aprenda a tener relación e intimidad con Él. Que no me desvíe de su plan para no perder la relación o no perder la conexión. Que vuelva a su presencia para que me vaya bien. Porque el propósito de Dios con tu vida es que en esta gran previa te vaya bien. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que tengas salvación, así como prospera tu alma, que te vaya bien. Porque los planes y pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que están esperando. Ese es el Evangelio. No todo lo otro. Eso es el Evangelio. El Evangelio no son coritos, aunque aguante los coritos. El Evangelio no es vestirse de determinada manera, eso quedó en el tiempo, en la tradición. El Evangelio no es, voy a hacer una contradicción. El Evangelio, gloria a Dios, no es decir gloria a Dios todo el tiempo. El Evangelio no es andar diciendo aleluya todo el tiempo, ni tampoco orar por cada cosa, por cada situación. El Evangelio no es encontrar demonios a cada paso. Eso no es el Evangelio. Evangelio es buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? De salvación, transformación, cambio de vida. Buena noticia de que nació el Salvador, que es Cristo el Señor.